Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 18 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La sentencia contra Andrés Felipe Arias es la última prueba de que no se trata de un juicio, sino de una persecución política. Esa sentencia fue redactada con odio, no con espíritu de justicia. Esa sentencia, por absurda, demuestra lo que hemos venido sosteniendo. Hay una persecución política contra Andrés Felipe Arias. Le destruyen su vida. Le destruyen su familia, 2 pequeñas criaturas, o una mujer bellísima, en la flor de la edad, los dos, la pareja. Pero fuera de ese drama humano, lo que hay es un tema de la mayor preocupación. Las Cortes en Colombia se han convertido en un instrumento de persecución política. Hablaremos del tema largamente y les explicaremos a ustedes por qué fue condenado Andrés Felipe Arias. Hablaremos también con su abogado, el doctor Jorge Aníbal Gómez. Este tema no puede pasar desapercibido, porque este es el pulso que se le toma a la administración de justicia en Colombia. Si la justicia se convierte en una herramienta de la política, ¿qué esperanza nos queda? ¿Quién disparó el misil contra el avión de Malaysia Airlines? Este es uno de los incidentes internacionales más preocupantes que hayan podido ocurrir en muchísimo tiempo. ¿Qué pasó también con el otro avión de Malaysia Airlines? ¿Quién está interesado en desaparecer o en volar los aviones de esta compañía? 295 personas murieron víctimas de este atentado, producido por un misil de fabricación rusa, lo que ya está prácticamente establecido. Israel ha iniciado operación terrestre contra Hamás a fondo. La orden que tienen las tropas es destruir los túneles que el grupo ha construido para penetrar a Israel. Eso costará posiblemente muchas vidas. Los terroristas de Hamás no dan la cara, no se presentan como ejército. El terrorismo, señores, es así: solapado, cobarde, traicionero. Vamos a ver qué pasa con la invasión de Israel a la Franja de Gaza. En Colombia, nuevo ciclo de la farsa de la paz. Ahora ya resolvieron cómo va a ser el tema de la selección de las víctimas, lo que nos deja perfectamente tranquilos. Las víctimas las van a seleccionar entre los mamertos de la ONU y Alejo Vargas, de la Universidad Nacional. Es decir, eso es yo con yo. De manera que las víctimas serán los amigos de las FARC que irán a quejarse de que han sido víctimas de las BACRIM, de los paramilitares y del Estado. Las FARC, por supuesto, no han hecho absolutamente nada. En este momento, cuando estamos hablando, sigue el problema ambiental
terrible que desencadenaron las FARC con el vertimiento de todo el contenido de petróleo que llevaban decenas de carrotanques. Eso pasa en el Putumayo. Las aguas envenenadas, la tierra imposible de labrar por muchísimos años. La gente no sabe qué camino tomar. Pero las FARC no responden por nada. Y el Tribunal de Bogotá saca una de esas sentencias que uno se pregunta si vienen en broma o si pueden ser en serio. Que no hay prueba ninguna de las relaciones entre ANCOL y las FARC. No tienen relaciones, es que son la misma cosa. Es que ANCOL es la voz de las FARC. Y resulta que fue puesto preso el director de ANCOL, viene a Bogotá y el Tribunal Superior lo suelta, lo pone en libertad porque no hay pruebas de que ANCOL y las FARC tengan relaciones. De manera que así pasa en Colombia. Andrés Felipe Arias perseguido por una justicia infame y el hombre de ANCOL liberado porque no hay pruebas de que tenga relación con las FARC. María Ángela Holguín ha sido confirmada como canciller. Eso quiere decir que todo está bien. Las relaciones internacionales de Colombia marchan de maravilla. Lo que acaba de hacer el presidente Santos, saliendo ante el mundo al lado de Vladimir Putin, cuando el mundo entero lo sanciona por sus actuaciones en Ucrania, en Crimea, por la amenaza contra la paz del mundo, nuestro aliado es Vladimir Putin, el hombre que está asociado con Cuba y con Venezuela y con Nicaragua para acabar de meter un zarpazo sobre la soberanía colombiana. Santos es su amigo con tal de que le dé un espaldarazo a la paz. Claro, le va a dar 10. No se les olvide que la paz se negocia, no se conquista. El libro está en Twitter y en Facebook. El libro de Hugo Chávez, donde está toda la historia de lo que ha ocurrido. Es una historia contada por anticipado. Pues a Putin no le costará ningún trabajo adherir a ese esfuerzo que consiste en tomarse a Colombia a través de unas supuestas negociaciones de paz. Samper Ernesto, es decir, el presidente que se hizo elegir con el dinero del narcotráfico, es ahora firme candidato a la Secretaría General de UNASUR. Dios los cría y ellos se juntan. Samper con Dilma Rousseff, Samper con el presidente uruguayo que ahora resolvió volverse marihuanero después de haber sido guerrillero, con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Mi Dios los cría, ay, Rafael Correa, nos quedaba, mi Dios los cría y ellos se juntan, tal para cual. Terrible situación en Maraveles, en el Putumayo. La mancha de petróleo avanza sobre los ríos Guamués y Putumayo, pero aquí no pasa nada. En Arauca estalla una bomba en una carretera y deja un cráter de 5 metros de profundidad. Tenemos pues dos carreteras con el mismo distintivo y con la misma profundidad del daño, 5 metros. Uno es entre San José del Guaviare y el departamento del Meta, y la otra es en Arauca. Esas son las gracias que está haciendo la guerrilla, pero qué maravilla cómo marchan esas conversaciones de paz. Hay que oír al doctor Humberto de la calle Lombana cómo se le vuelve la boca agua hablando de las maravillas de la paz. Otro atentado en Nariño. Pusieron una bomba en un puente en la vía entre Barbacoas y Tumaco. Afectado el acueducto de un pueblo que se llama El Diviso.
pero es tan lejos que no importa que un pueblo se quede sin agua. ¿Qué nos importa? Santos ni lo nota, ni sabe qué es el diviso, ni le interesa. Mario Huertas, el amigo de Santos que estaba ya celebrando su primera derrota en la primera vuelta presidencial, ya tiene 3 contratos de 5 y ya dijo que por ahora es suficiente. De manera que, señores ingenieros, a disfrutar. Es posible que algo les quede. Ya el amigo predilecto de Santos tiene suficiente. 3 de 5 autopistas. Ataque en grande escala contra el aeropuerto de Kabul. Habíamos mencionado hace poco el ataque a grande escala contra el aeropuerto de Trípoli. De manera que la guerrilla o la insurgencia o los bandidos están entendiendo, hay que atacar los aeropuertos. Irán está metida a fondo en la guerra que se libra en Irak contra los suníes. A propósito, 2 carros bombas explotaron en Bagdad con 11 muertos y decenas de heridos. Y la ONU advierte que si no hay paz en Sudán, la impondrá a través de la fuerza. Y un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía. Y en Hoy en la Historia recordaremos la canonización por Juan Pablo II del doctor angélico, el doctor de las escuelas, Santo Tomás de Aquino. Su obra, la Suma Teológica principalmente, además de la Suma contra Gentiles, pero la Suma Teológica es un regalo de Dios a la Iglesia Católica. Han pasado casi 10 siglos y la doctrina tomista sigue incólume. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Aunque es una mañana triste, hay tensión internacional por un atentado que derribó un avión de Malaysia Airlines, la misma aerolínea del avión que desapareció, recuerdan, ese avión que no sabemos dónde está todavía. Ocurrió cerca de la frontera con Rusia, fallecieron los 283 pasajeros y los 15 miembros de la tripulación. La mayoría de los ocupantes volaban en ruta con destino a Melbourne, en Australia. Iban a una conferencia sobre el SIDA de la ONU. Entre las hipótesis de la autoría del atentado, pues hay varias. Una habla de los separatistas prorrusos o incluso Moscú. Se habla también de Moscú. Lo cierto es que el avión fue derribado por un misil tierra-aire tipo Buk, B-U-K, que son misiles desarrollados por la antigua Unión Soviética y Rusia para atacar misiles guiados, helicópteros y drones. Y además existe una grabación en la que participaron supuestos miembros de la inteligencia militar rusa y separatistas del este de Ucrania. Por supuesto, Moscú lo niega, no acepta la autoría y acusa a Kiev, algo bastante improbable. Lo cierto es que este atentado tiene lugar justo en momentos en los que la Comunidad Europea y Estados Unidos, lo hablábamos ayer, recuerdan, acababan de sancionar a Rusia por su proceder y su participación en este conflicto. Se sabe que Obama llamó a Putin y que la comunidad internacional exige que se esclarezca el tema de inmediato. Es un tema grave, muy serio y que huele muy mal. Por supuesto, los hijos de Putin, como algunos oyentes en nuestro chat llaman a los países amigos de Rusia, ya salieron a defender a Putin. Fidel Castro responsabilizó al proimperialista gobierno de Kiev del derribo del avión. Es esta, yo diría, una partida de ajedrez que sigue, pero lo grave es que hay sangre en el tablero, muy grave. Montserrat, y el otro amigo de Putin, que es Juan Manuel Santos, ¿también salió a defender a Putin y atacar a los Estados Unidos o a quién? No, está silencioso, pero el que calla consiente, le quiero decir. Normalmente quien calla consiente, eso dice el refrán, ¿no? En general los países se han pronunciado todos y se sabe muy bien dónde está cada uno.
Claro, porque ayer nos mostraba el diario El Tiempo, pues que no es sospechoso de estar en la oposición una conmovedora fotografía de Juan Manuel Santos con Putin. Cuando decíamos cómo es posible que esto ocurra, Putin acusado por el mundo entero y es el amigo predilecto de Santos y se sonríen y Putin le da espaldarazo a la paz en Colombia, claro, para tomarse a Colombia a través de una negociación y Santos sonríe, Santos consciente. De manera que ya Fidel Castro salió a defender a Putin. Esperemos la declaración de la Cancillería hoy, la Cancillería de Colombia también defendiendo a Putin y acusando o al gobierno de Kiev o de una vez a los Estados Unidos del atentado. ¿En qué andará Juan Manuel Santos? Con esta situación de su nuevo mejor amigo, su ultra nuevo mejor amigo, que es Vladimir Putin. Ya lo veremos, pasarán unas horas y saldrá la comunicación de la Casa de Nariño defendiendo. Pero usted de verdad cree, doctor Londoño, que es necesario que se pronuncien. Yo no creo que se vayan a pronunciar, no lo creo, el gobierno no va a decir nada. Pero el silencio habla por sí solo. O sea, a mí me parece que, insisto, quien calla consiente. Uno no va a decir una sola palabra la Cancillería colombiana diciendo que le exige a Putin que sea claro y que diga qué fue lo que pasó con el avión de Malaysia Airlines. Claro que no se lo va a decir. Bueno, al decirlo ya se sabe dónde está, evidentemente. Si es un nuevo mejor amigo. Su nuevo mejor amigo es Vladimir Putin. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 18 de julio del año 14, son las 6:21. La Corte Suprema de Justicia condenó a 209 meses y 8 días de prisión al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, equivalentes a 17 años 4 meses, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de su condena. Además, ordenó una multa de 50.000 salarios mínimos vigentes, 30 millones de pesos. Al tasar la condena, 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos. Andrés Felipe Arias tendrá que trabajar en esta vida y en 10 vidas más para conseguir la plata con que pagar la multa que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Al tasar la condena, la Corte libró de inmediato una orden de captura en contra del joven exministro. La magistrada de la Sala Penal de la Suprema Corte, María del Rosario González, ponente de la condena contra el exministro, leyó durante 6 horas lo que se considera como una pena de muerte civil política. Una vez emitida la orden de captura, solicitaron a la Interpol Internacional su detención. El expresidente Uribe manifestó que el gobierno Santos persigue a Arias, como lo escribió en su momento Rudolf Holmes, cuando denunció en octubre 13 de 2009 que el diario El Tiempo despidió a Claudia López por decirles la verdad en sus reflexiones. Sobre el caso Arias, que El Tiempo no profundizó, dice Rudolf Holmes, que El Tiempo no profundizó sobre el programa AIS, sino sobre los efectos políticos del escándalo. Lo que hizo El Tiempo fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada. La fabricación sesgada empezó en un foro en el diario oficial El Tiempo, en el que se indagó por los foristas si Arias Leiva debía renunciar por el escándalo de AIS, pero nunca se le ocurrió preguntar el por qué no renuncia Juan Manuel Santos por el escándalo de los falsos positivos. ¿Cómo le parece, doctor, todo esto? Y de los $12 millones que recibió su campaña de
los bandidos, a los que se les cree todo. A Macaco se le cree todo lo que dice. ¿Por qué no les van a creer a estos bandidos que le entregaron $12 millones a JJ Rendón, o a Chica, o a los dos, para la campaña de Juan Manuel Santos? Pero ese no es el tema por ahora. El tema es que la condena contra Andrés Felipe Arias es una condena escrita con odio y con rabia, que son los dos sentimientos que un juez nunca debiera albergar en su corazón: el odio y la rabia. Pues esta señora González dicta así sus sentencias, la Corte la acompaña, y contaremos ampliamente en Al Oído y en la conversación que tengamos con el abogado de Andrés Felipe Arias las razones de esta condena, porque uno lee en cualquier parte del mundo: ministro condenado a 17 y medio años de prisión, se robó la mitad del fisco nacional e hizo asesinar a algunos de sus subalternos. ¿Quién sabe qué barbaridad cometió este ministro? Vamos a ver cuáles son las acusaciones contra Andrés Felipe Arias. Y no se le olvide quién inició el escándalo. El escándalo lo inició la revista Cambio, dirigida por Rodrigo Pardo. Sí, señor. El mismo que filmó la entrada a RCN Televisión de Luis Alfonso Hoyos. De Luis Alfonso Hoyos. Y no solo la filmó, sino que después publicó la filmación para tratar de demostrar algún vínculo entre Luis Alfonso Hoyos y el llamado hacker, el señor Sepúlveda, a quien están pudriendo en una cárcel, convenciéndolo para que hable. Y hable es que se invente alguna cosa contra Óscar Iván Zuluaga, contra Luis Alfonso Hoyos o contra el presidente Uribe Vélez, porque así es la justicia colombiana. La justicia colombiana es una justicia extorsiva, es una justicia alcahueta, es una justicia que no merece ese nombre. Con qué dolor registramos el hecho de que en un acto rabioso, iracundo e inicuo, la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 y medio años de prisión a Andrés Felipe Arias por hechos que contaremos en detalle para que ustedes sepan bien, queridos oyentes, por qué se condena prácticamente a muerte a una persona y a una familia solamente para perseguirla políticamente. Así estamos en Colombia. No hay mucha diferencia entre lo que está pasando en Venezuela con, detrás de todo esto, doctor, está el señor Juanpa, porque él es el cerebro de todas estas operaciones que quieren llevar a las mazmorras a todos los amigos del doctor Álvaro Uribe Vélez, para él poderse perpetuar en el poder, con el silencio cómplice de los medios mermelados. ¡Qué dolor! Con Ernesto Samper, por supuesto, y con Germán Vargas Lleras. Esa es la trilogía de los que se quieren quedar con el poder en Colombia. Le estaba tratando de decir que no hay mucha distancia, sino al contrario, grandes cercanías entre la persecución con Andrés Felipe Arias y la persecución a Leopoldo López en Venezuela. Lo mismo. Distintos motivos, pero exactamente la misma técnica. Exactamente la misma técnica. Andrés Felipe Arias está lejos del país, parece que en los Estados Unidos. Ojalá algún país amigo le dé protección como refugiado político, puesto que lo es un perseguido político. Si alguna duda quedara, basta ver el tamaño de la sentencia, de la condena que se le impuso y la furia con que se escribió ese detestable documento de condena. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:28 en la mañana. Pues lamentablemente, al igual que Montserrat en el campo internacional, yo no les traigo buenas noticias. La situación es bastante compleja en Medio Oriente. Ayer Israel, como usted lo dijo al comienzo del programa, doctor Londoño, inició la mayor operación por tierra en la Franja de Gaza en los últimos años, con miles de efectivos apoyados por tanques, fuego de artillería y helicópteros. La primera noche de la ofensiva terrestre dejó, según los medios de esa nación de Israel, 20 palestinos y un soldado israelí sin
sin vida. Víctimas que infortunadamente se suman a los 262 muertos que ha dejado esta escalada de violencia en 11 días que se completan hoy. Hay que contarle a nuestros oyentes también que hoy muy temprano Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que la intensificación de esta incursión está en pie. Dio instrucciones para que el ejército israelí se prepare para ampliar significativamente la operación por tierra y el ejército, según dijo él mismo, está respondiendo en consecuencia. Las noticias de última hora que nos llegan de Palestina, por otra parte, precisan que Hamás, el grupo terrorista que ha lanzado por estos días más de 1.330 cohetes contra Israel, afirma que Israel pagará un alto precio por esta invasión terrestre. El mundo tiene que darse cuenta que en Medio Oriente, esa región del mundo, se convertirá en un verdadero cementerio para los israelíes y Netanyahu se arrepentirá por esta nueva agresión. Esto es lo que dice hasta ahora el grupo terrorista Hamás. Bueno, lo único que falta es que la Cancillería colombiana apoye al grupo Hamás. Ay, no. Ya está apoyando a Putin. Pero ¿por qué no va a apoyar a Hamás también? Bueno, pues sí, nada descabellado está, porque si estamos con Putin, pues ¿qué esperamos más? Le falta esa declaración. La orden parece ser destruir todos los túneles que ha construido el grupo Hamás para introducir armas, explosivos hacia Israel. Israel no quiere dejar esa amenaza más y parece que esto sí va a ser una incursión arrolladora, demoledora, porque Israel ya no quiere más cohetes contra su territorio. Usted dio la cifra, 1.330 cohetes. Uh-huh. Cohetes disparados desde la Franja de Gaza contra Israel. Pues eso es intolerable, así no se puede vivir. Israel está luchando por su supervivencia y ha lanzado una ofensiva militar terrestre que siguió a la ofensiva aérea con misiles y con naves no tripuladas de los últimos días. La situación pues está terrible y esto se inició, recordémoslo, porque hay que tener presente el origen de las cosas, con la muerte de 3 jóvenes israelíes que fueron secuestrados y después torturados y después asesinados por los bárbaros de Hamás. Entonces Israel replicó, hubo de por medio un jovencito muerto también por extremistas israelíes. Israel detuvo a los agresores de este joven. Obviamente a los secuestradores y asesinos de los jóvenes israelíes no les ha pasado absolutamente nada porque están protegidos por el grupo Hamás. Y mientras tanto, el señor Abbas, es decir, el representante político del país de Palestina, pues que es un país, es una nación, aunque no sea reconocido como un Estado, las dos nociones no coinciden, no es lo mismo una nación que un Estado, calla la boca, no dice una sola palabra y así están las cosas. Y mientras tanto, el Medio Oriente sigue ardiendo. Hay noticias clarísimas del apoyo de Irán a los chiitas que están tratando de defenderse de la agresión sunita y también hay intervención de Bashar al-Assad. Mejor dicho, la situación en el Oriente es terrible, es catastrófica. Lo que queda claro, doctor Londoño, es que lo que dijo Netanyahu es muy claro el día de hoy en su intervención. Israel no va a permitir que se viva en un ambiente de terror y lo que él va a hacer es garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los israelíes y por eso todos los caminos están abiertos contra Hamás.